oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de iniciar una nueva sección aquí en la radio llamada Tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel, y evidentemente vamos a hablar de ese tema con alguien que está allí y que trabaja en esa biblioteca, con Aliza Moreno. ¿Qué tal, Aliza? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad. Bueno, tú eres la responsable de la sala de lectura de Judaica, luego veremos cómo se estructura la Biblioteca Nacional, pero dinos algunos datos históricos. ¿Cuándo se funda esta biblioteca? Bueno, la verdad que parece una pregunta sencilla, pero no es una pregunta tan sencilla porque hay que tomar en cuenta que el Estado hoy en día es la Biblioteca Nacional del Estado de Israel, pero la idea de hacer una biblioteca que cumpliera este tipo de función antecedió a la creación del Estado de Israel. Es decir, que tuvo varios cambios hasta que finalmente se consolidó como la Biblioteca Nacional. En realidad hubo los primeros intentos de hacer una biblioteca de este tipo fueron en 1873. Había una biblioteca que era más como una biblioteca algo parecido a una biblioteca pública que se conoce como la Biblioteca Montefiore, que tenía como objetivo hacer una biblioteca más general. Este primer intento no tuvo mucho éxito porque era en épocas donde era principalmente el antiguo Yishuv, antes incluso de las primeras saliot sionistas, y la biblioteca incluía textos, no solamente textos clásicos, sino también obras como las de Josephus Flavius y el Ramjal. Entonces hubo cierta actitud en contra por parte del rabinato y se prohibió que se fuera consultada la biblioteca, lo cual limitó la participación y finalmente este primer intento no funcionó. Un par de años después fue Eliezer Ben Yehuda, el conocido por la resurrección de la lengua hebrea. En 1884 hizo un segundo intento de hacer una biblioteca de este tipo, pero que por la limitación de recursos no lo pudo seguir manteniendo. Pero los 1031 volúmenes de Eliezer Ben Yehuda, los que había ya recolectado hasta ese momento, después se integraron a lo que fue realmente la primera versión de la biblioteca, que fue una biblioteca que llevaba el nombre de Midrash Abarbanel, que fue creada por la Bnei Brit en 1892. Esta primera base, que era una nueva biblioteca y además incluía los tomos de Ben Yehuda, se fue desarrollando y después, 2 años después, por una iniciativa de Yoshua Sirkin, de construir una institución que tuviera como objetivo ser una biblioteca nacional. Y es lo que se fue desarrollando. Después, algo que fue fundamental en el desarrollo de esta biblioteca es no contaba con suficientes tomos, y luego en algún momento podemos hablar de las peculiaridades de lo que es una biblioteca nacional de Israel, a diferente de otras bibliotecas nacionales del mundo. Entonces no tenían suficientes tomos y hubo un personaje muy importante, Yosef Hazanovich, que era un médico que residía en Europa Oriental. No llegó a Israel, pero él se identificó con la idea de crear una biblioteca nacional judía, y entonces fue enviando una cantidad bastante significativa de tomos. Se estima que llegó a donar entre 1895 hasta cuando falleció en el 19, cerca de 20,000 tomos. Entonces, sí fue como en 1910, habían como 32,000 tomos, que ya era una colección más significativa. Ahora, en la medida que fue creciendo la colección, también la situación física de donde se conservaban las colecciones se fueron quedando pequeñas. Entonces se decidió alquilar un espacio físico que fuera más adecuado para conservar la colección, y en 1896 se pasó la colección a un espacio cerca de
Migrash Arusim, si te ubicas en Jerusalén, que se llama Beit Imael. Pero el problema de Beit Imael es que no era un espacio totalmente independiente, era un espacio alquilado, y entonces se decidió salir en una campaña para construir un lugar que fuera propio de pertenencia de la institución misma, y así fue como en 1902 se inauguró lo que se conocía como Beit Ne'eman. De todas maneras, toda esta época, la biblioteca estaba en manos privadas. Otra vez, estamos hablando de una época donde no existía todavía el Estado de Israel, pero en 1918 se decidió pasar la responsabilidad de la dirección de la biblioteca a la Histadrut Hatzionit. Y este es el punto en el que dejó de ser una biblioteca privada para ser una institución, digamos, más oficial. De todas formas, fue en 1925 cuando se inauguró la Universidad Hebrea, que en 25 tenía el campus, era en Mont Scopus, en Har HaTzofim. Entonces la Biblioteca Nacional fue transferida a la Universidad Hebrea, y fue en este punto cuando recibió finalmente el nombre oficial de la Biblioteca Nacional y Universitaria, que abrió sus puertas al público a partir de 1930. De todas formas, en 1948, cuando fue la Guerra de Independencia, si bien Israel logró la independencia, pero una de las consecuencias de las luchas es que se desconectó la zona de Mont Scopus, quedó desconectada del resto de la ciudad. Entonces, obviamente, esto fue un desafío no solamente para la biblioteca, sino en general para la universidad en sí, la cual buscó otro tipo de espacios para poder desarrollar sus diversas actividades. Y lo que fue la colección de la biblioteca funcionó durante un par de años en lo que hoy en día es la sinagoga Yeshurun en Rehavia. De todas formas, después de esta crisis de la universidad en la época de la Guerra de la Independencia, se comenzó a construir el segundo campus de la Universidad Hebrea en Jerusalén, que es actualmente en Givat Ram. Hoy en día, después, cuando se recuperó Har HaTzofim, se hizo una división a nivel de los departamentos que hay en cada uno de los campus, pero a partir de 1960 se instauró la Biblioteca Nacional en Givat Ram, y es el espacio donde se encuentra actualmente, hasta nuestros días, la Biblioteca Nacional. De todas formas, no sé si tuviste la oportunidad de oír, actualmente se está construyendo un nuevo edificio para la Biblioteca Nacional. El programa de renovación de la biblioteca en realidad comenzó a funcionar desde el 2010, y actualmente el edificio ya está en construcción. Pero va a estar ubicado... ¿está en el propio campus otra vez de Givat Ram o no? No. Actualmente está en Givat Ram, lo cual, recordemos que era parte de la Universidad Hebrea. Desde el 2007 es una organización que tiene también parte de la universidad, pero es una organización independiente. Y el hecho de que está en Givat Ram es como que un poco limita el acceso al público en general. Entonces, justamente con la idea de convertir la biblioteca no solamente en un espacio para la conservación, sino también un espacio que sea accesible al público en general, se decidió hacer una nueva construcción de la biblioteca, la cual va a estar ubicada en el campus del gobierno, justo enfrente de la Knesset, del Parlamento israelí. Va a estar ubicada la Biblioteca Nacional. Es un proyecto realmente impresionante, está apenas en construcción, se va a inaugurar según el plan, en 2021, pero es realmente un edificio muy impactante, que trae, como te mencionaba anteriormente, no es solamente el cambio del espacio físico,
sino trae consigo toda una nueva ideología de hacer cada vez más accesible, de convertir la biblioteca no solamente en una biblioteca de conservación de material, sino que sea el centro cultural israelí judío por excelencia, no solamente a nivel de la colección de material impreso, digamos. Uh-huh. Bueno, tú mencionabas que con Eliezer Ben Yehuda había 1031 volúmenes y que para el año 1910 ya eran 32.000. Ahora más o menos ¿en cuántos pueden estar los volúmenes que atesoran? Bueno, pues imagínate que actualmente estamos cerca de 5 millones de... 5 millones. Cerca de 5 millones, que obviamente cuando nos referimos al material de la biblioteca no son solamente libros, son también libros, entre los cuales también hay incunábula, también hay manuscritos, también modernos, pero incluso los más antiguos se remontan al siglo X, siglo XI, material muy, muy antiguo, obviamente archivos, mapoteca, hay una fonoteca, hay proyectos de colección de materiales musical de distintas tradiciones. Hay una colección muy importante de efémera, es decir, materiales escritos o impresos de corta duración, pósters y todo tipo de material. Y también hay colecciones de imágenes y videos menos... un poco no tan exhaustivas, pero bueno, en general, que aquí en la biblioteca hay una variedad muy grande de tipo de materiales, y yo creo que lo más interesante es cómo surgió la Biblioteca Nacional en las circunstancias particulares, porque si tú te pones a pensar, en realidad, primero, la idea de hacer una biblioteca nacional, en la gran mayoría de los casos, es recolectar material cultural de una cultura que por lo general tiene un arraigo tanto geográfico como en muchos casos lingüístico. Y en realidad la peculiaridad de la Biblioteca Nacional de Israel es un poco similar a la peculiaridad de la historia judía en general, porque la Biblioteca Nacional pretende no solamente ser la Biblioteca Nacional del Estado de Israel, sino ser la Biblioteca Nacional del pueblo judío. Ahora, el pueblo judío, primero que, como es bien sabido, es un pueblo que desde su formación ha adjudicado una importancia muy grande a todo lo que tiene que ver con el estudio, con los textos, con el libro. Es un elemento muy central en la cultura, por un lado. Pero por el otro lado, el pueblo judío, por las circunstancias históricas, se fue desarrollando en distintos enclaves geográficos del mundo. Y no solamente eso, sino que las bibliotecas nacionales, como digamos concepto, es algo que, digamos, en Europa ya en el siglo XVIII ya se empieza a surgir la idea de hacer bibliotecas nacionales. Si vamos a zonas un poco más nuevas, por así llamarlas, como Latinoamérica, las bibliotecas nacionales surgen en épocas cercanas a las épocas de independencia, es decir, principios del siglo XIX, y la Biblioteca Nacional de Israel y Judía, como mencionamos hace un momento, se remonta en realidad a principios del siglo XX, quizás un poquito antes. Entonces, ¿dónde estaba todo el material? Que existía material no existe la menor duda, pero ¿dónde estaba el material? Entonces, evidentemente en este punto histórico, el material, ya muchos del material que era relevante de coleccionar en esta institución, o que se encontraba en manos privadas, o que se encontraba en otras bibliotecas nacionales o de otro tipo de bibliotecas en el mundo. Entonces es empezar un proyecto de esta magnitud en una época histórica donde la pregunta es si no era ya un poco tarde, ¿no? También se puede preguntar si hay un documento que fue encontrado, por decir algo, en Egipto, que corresponde a la cultura judía, pero ¿a quién le corresponde ese tipo de material? ¿Es parte también de la cultura de Egipto o también es parte de la cultura judía? Entonces, es un caso muy peculiar. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que
Eso si nos referimos al tema de la recolección de material antiguo. Es decir, que empezar un proyecto de este tipo tan tarde, relativamente tarde a lo que se hacía en otras zonas, era un desafío. Pero no solamente el material antiguo. ¿A qué me refiero? Hoy en día, el pueblo judío, si bien cierto porcentaje está en Israel, pero evidentemente el pueblo judío sigue esparcido en el mundo, comunidades florecientes que continúan con la producción cultural judía en todas las partes del mundo. Entonces la pregunta es cómo se hace para llegar a todo este material. Lo que tiene que ver con Israel digamos, las cosas que son publicadas actualmente en Israel es más sencillo, porque existe, como en otras bibliotecas nacionales, la ley de depósito obligatorio. Es decir, según ley, cualquier material impreso en más de 50 copias, por ley, tienen que enviarse 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional. Entonces, esto es una ley que puedes implantar, pero ¿cómo haces con el material que se publica en España? No puedes imponer en otros espacios y otros países una ley que es referente al Estado de Israel. Entonces aquí viene otro de los desafíos de la Biblioteca Nacional, que como ya hemos dicho, se ve a sí misma como la Biblioteca Nacional del pueblo judío. Entonces, ¿cómo se llega? Entonces, no es suficiente con el depósito, la ley de depósito obligatorio. Hay constantemente un esfuerzo de comprar todo material que tenga que ver con temática judía o de Israel en todas partes del mundo. Ahora, esos son los materiales que son comprables, digamos, los libros, pero si hablamos, por ejemplo, de documentos o de archivos o de efímera que se publica o que aparece en el marco de diversas comunidades judías del mundo, eso también constituye un desafío particular de la biblioteca, que exige un contacto constante, no solamente con lo que pasa en Israel, sino con todo lo que pasa en el mundo judío. Uh-huh. Bueno, te tengo que advertir y también facilitar que Radio Sefarad, con sus 15 años de existencia, es la biblioteca sonora sobre judaísmo en lengua española más grande del mundo. Así que a ir haciendo lugar para meter todo el archivo sonoro de Radio Sefarad también, porque somos intangibles. Pues eso que... No, pero a propósito de eso, sí, déjame hacerte un comentario, y es que tenemos realmente uno de los proyectos que se cultivan mucho aquí en la biblioteca es la falta de fonoteca, que incluye también programas radiales, etcétera, etcétera. Así que me parece una iniciativa muy importante para que se desarrolle, se lleve a cabo, de poder traer los archivos de Radio Sefarad aquí a la Biblioteca Nacional de Israel. Estaríamos encantados que así fuera, y de momento estamos encantados de hablar contigo, y como esto es solamente un primer paso en un camino que acabamos de empezar, seguiremos hablando de las distintas colecciones, de las distintas secciones y de las peculiaridades. Hay tantas preguntas que hacer. ¿Cuál es el objeto más valioso? ¿Cuál es el manuscrito más antiguo? ¿De dónde salen todas estas colecciones? Especialmente lo que mencionabas, ¿no? No solamente los productos culturales israelíes, que es obvio que están allí, sino la labor esta de recuperar estas piezas a veces que se consideraban perdidas. Estoy pensando ahora mismo en alguna Biblia de Alepo que ha aparecido hace poco y cosas así. Así que vamos a tener la oportunidad de hablar de ello, Aliza. Estamos encantados con tenerte a bordo y volveremos en una próxima entrega a seguir hablando. De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy ya ansiosa esperando nuestro próximo encuentro radial.